Muchas gracias, Gilberto. Bueno, hermanos, bendiciones una vez más. Están bienvenidos a la casa del Señor. ¿Les ayuda a reflexionar este par de videos? Hay gente que está poniendo sus manos en la obra de Cristo. Y nada más ni nada menos, pues nosotros tenemos una clase que lleva por nombre Sirviendo a Dios con Excelencia. Y la excelencia está en la intención del corazón y en la obediencia a lo que Dios pide. En el caso de estas personas, son llamados para eso. La palabra del Señor no nos dice que al predicar la palabra todo mundo nos va a recibir. Al contrario, aún nos enseña que a Cristo por predicar la verdad lo crucificaron. Y si del árbol verde hicieron leña y fuego, ¿qué será? De los secos. Así es que, hermanos, sigamos adelante. Tomemos fuerza o retomemos fuerzas en la oración, en la preparación, que es lo que ustedes están haciendo. Que quizá ahí salió Irak o Afganistán, la India, pero la India o su Afganistán o Irak es su vecino que está ahí al lado, para poderle predicar la palabra y sean salvos. Gente que arriesga su vida. Bueno, la clase lleva por nombre Sirviendo a Dios con Excelencia y vamos a retomar una vez más esta clase. Estuvimos viendo respecto a qué era el llamado, vimos los dones en cuestión al llamamiento, vimos que dentro del llamado surgían dos distintos tipos de pactos, que uno de ellos fue el pacto incondicional y el otro fue el pacto condicional. Ahora vamos a describir y vamos a decir qué es el ministerio. Dijimos que era un llamado, que era un pacto, que era un don. Fíjense, tres cosas es el ministerio. Y una cuarta, también el ministerio es un desafío. El ministerio, el servir a Dios es un desafío. Escúchame con mucha atención y dice así, comenzamos. Un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar y lograr hacer lo imposible. De modo que el ministerio también se puede caracterizar como un reto. Pregúnteme a mí. Si quiere un día, lléveme a su casa y hágame las preguntas que quiera respecto al ministerio. Dígame, ¿es fácil? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le va? ¿Cómo te van tus momentos de oración? ¿Tienes tiempo ahora para la familia? Etcétera. Cuestiónenme. Yo soy una carta abierta ante usted, puesto que soy su pastor. Esto es un reto. Debemos tomar en cuenta que la obra que se desarrolla en el llamado ministerial concerniente a la voluntad de Dios solo puede llevar a cabo Él. Solo la puede llevar a cabo Él. En los Salmos David da testimonio de esta verdad. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. ¿Ustedes entienden este texto? Si lo han comprendido ya, lo he predicado una y otra vez y lo he tomado como texto base muchas de las veces en las conferencias matrimoniales. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahora, ¿qué quiere decir si Jehová no edifica la casa? Cuando usted se va al original griego le va a dar un entendimiento que si Jehová no te da los planos para que construyas tu casa, en vano estás trabajando. ¿Por qué? Porque en los planos de Dios, Él te dice cómo tratar a la mujer. En los planos de Dios te dice cómo tratar al hombre. En los planos de Dios te dice cómo tratar a tus hijos. Y así sucesivamente, todo lo que se hace en casa, en un hogar. Por eso dice, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Y quiénes son los edificadores en una casa? En primer lugar es papá y es mamá.
o es el esposo y es la esposa los que están tratando de edificar un buen hogar, una buena casa. Pero le voy a decir algo que le va a volar la tapa del cerebro. ¿Sabía usted que con todo y de que muchos de nosotros como cristianos sabemos ese texto, no les importa? Y están criando a sus hijos y están dirigiéndose a su esposa o a su esposo bajo sus propios principios o ideas. Es que mi papá me enseñó que yo así debo de tratar a la mujer. No, es que mi mamá me enseñó que así debo de tratar a mi marido. Entonces eso ya son principios del mundo, de tu papá, de tu mamá. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Por eso dice, si Jehová no edifica la casa. Por eso, querido hermano, escuche, usted ya lo ha visto. A usted se le ha hecho muy raro que parejas que han tenido 30 años de casado, el día 31, el año 32, 33 se divorcian. ¿Por qué? Porque ya el fundamento no pudo resistir. No pudo resistir. La mujer le vino aguantando hasta que se craqueó el simiente, las columnas se partieron y ¡boom! Divorcio, abandonada. Ajá. Por eso es importante, escuche. Porque a pesar de que tenemos gente en la iglesia, gente cristiana, escucha este texto, pero no lo vivimos en el hogar. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Ahora, le digo algo. Hasta ahorita tus pilares te sostienen. Hasta ahorita tus fundamentos te sostienen. Si estás viviendo no conforme al fundamento de Dios o los planos de Dios. Pero créeme, mi querido hermano, mi querida hermana, puedes estar creando raíces de amargura con tu esposo o con tu esposa, o en otro de los casos, con nuestros hijos. Y tarde que temprano todos esos fundamentos o pilares, ¡pum!, van a reventar y te van a decir bye. O el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos. Es bien importante eso. No nos desenfoquemos. Estamos hablando de ministerio, pero a Dios le importa también el hogar. Y ya comenzamos. Pastor, yo quiero servir. ¿Quieres servir? Dime cómo está tu casa. Dígame, hermano. Pastor, eso también se aplica al llamado, ¿verdad? Al llamado, por supuesto. Si Dios no te llama a hacer X o Y, no te pongas. Por supuesto, es lo que estamos hablando y estamos diciendo qué es el ministerio y empezamos a decir es un don, bla bla bla, hasta que llegamos, es un desafío. En el desafío estamos explicando que si Jehová no edifica tu casa, en vano trabaja, porque es un desafío, es un reto. Y si Jehová no está en el asunto, yo voy para abajo. Pero vamos a desglosar más este tema. Esto apenas lo acabamos de comenzar. Jesús dijo en el Evangelio de Juan relacionado a las obras de Dios algo similar. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y esto es algo que como ministerios o como cristianos se nos debe de quedar muy bien grabados. Sin Cristo nada podemos hacer. Ahora, usted puede levantar la mano y decir, sí se puede, porque yo conozco de pastores o líderes que ni están viviendo una vida espiritual y hacen mucho, mueven masa. Pero acuérdese, estamos hablando respecto al llamado de Dios. El que no está bajo la voluntad de Dios, puede ser, y lo ponemos en interrogante, que oiga, ya se ha descubierto mucho. Hay muchos pastores que creen que fueron llamados y al final del camino o a la mitad del camino se han dado cuenta que no son. Como por ejemplo, algunos de aquí, si visitan redes sociales en escuchar predicadores sanos, algunos conocen al evangelista pastor Paul Washer, ¿verdad que han oído de él? Muy famoso. Él se hizo famoso a través de una predicación en un servicio de jóvenes, que le dijo a los jóvenes, muchos de los que están ustedes, si viene Cristo, se van a ir al infierno. Ese mensaje a él lo hizo famoso. ¿Por qué? ¿Porque lastimó a los jóvenes? No, porque dijo una gran verdad.
Después de ese servicio hubo muchos convertidos, no solamente en ese servicio, sino a nivel mundial. Él sigue, lo escuché, él sigue recibiendo cartas, sigue recibiendo correos electrónicos diciendo: por causa de este mensaje, yo me di cuenta que no era cristiano y me convertí. Ahora, lo que quería hablar de Paul Washer, él es un evangelista internacional, lo llaman para aquí, para allá, etcétera. Él dice que en una ocasión comenzó a hablar del nacimiento de nuevo, pero fíjense, no le habló a una congregación, no le habló a jóvenes, le habló, a él lo invitaron a que fuese el conferencista de un grupo de pastores. Como que no cuadra que a mí me inviten pastores a predicar, a puros pastores, yo, ay santo, a puros líderes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí hablarle a puros pastores de 10, 20, 30, 40 años de ministros? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí hablar del nacimiento de nuevo si eso es lo que ellos predican? O quizás nunca lo van a predicar. Bueno, pues a este hombre Dios le dice: tú vas a predicar de nacer de nuevo, de recibir a Cristo y tener una vida transformada. ¿A quiénes las predicaba? A pastores. Bueno, pues resulta que cuando él predica, ¿qué fue lo que pasó? Muchos pastores pasaron a altar y entregaron su vida a Cristo. Si las ovejas vieran a esos pastores, yo pienso que se dieran un tiro. Adiós mundo cruel. Si mi pastor no es convertido, entonces ¿qué soy yo? Imagínese usted que se den cuenta que el hermano León no es nacido de nuevo. Bendito Dios, teníamos un fantasma allí predicándonos. ¿Se fijan? Es muy importante esto. Sin mí nada podéis hacer. Una de las cosas que pueden causar la ruina en un ministerio es el independizarnos de Dios y trabajar con nuestras propias fuerzas. Entramos en el terreno de la autosuficiencia y la arrogancia, en lugar de mantener una actitud de humildad, reconociendo la incapacidad, debilidad e impotencia que tenemos por sí solos para realizar la obra de Dios cumpliendo su voluntad. ¿Sabía que quizá, no sé, aquí, vamos a hablar de aquí, puede ser de que algunos de los que estamos aquí tenemos nosotros algunas áreas que son fortalezas y que su orgullo está en esa fortaleza? No, yo sé predicar muy bien. No, yo sé tocar muy bien. Evangelizar, soy experto. Dar clase a los niños, experto, experta. No, yo soy bueno en lo que hago en multimedia. Yo soy bueno cantando. ¿Saben? Por eso el texto es: sin mí nada podéis hacer. Estamos hablando del ministerio, del líder, del llamado, de todo lo que hagas para Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Es humildad que usted pueda reconocer que aquella fortaleza que usted dice que con esa fortaleza usted va a salir adelante. Es humildad reconocer que mi fortaleza el día de mañana viene siendo mi debilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos poniendo la vista en mi fortaleza, quitamos la vista de Dios. Digamos, yo puedo mofarme, yo predico, ¿y qué? Ustedes no saben predicar, yo estoy predicando, yo estudié y yo me mofo de predicar. Ok, yo me centré en el don, en la predicación y dejé o quité mi vista de Dios. Dios aquí paradito, con todo y de que yo sea experto en predicar, en lanzar una palabra, Dios aquí me puede hacer de que quedar en vergüenza, quedar mudo. No me ven a veces que tartamudeo. O sea, esto, hermano, el llamado se trata de humildad y no de orgullo. Humildad y no de orgullo. Por muy difícil que sea el trabajo que Dios nos encomendó, lo vamos a lograr si Él está incluido en la obra. Nunca esperes que Dios
te haga un llamado al ministerio, escuchen, y te envíe a hacer cosas fáciles. Pues siempre que Dios llama a hacer algo es para hacer lo imposible. Por eso decimos que el ministerio es un desafío que equivale a un reto. Querido hermano, lo que estaban haciendo estas personas, ¿qué era? Un desafío, era un reto. Hermano, ¿no se estremeció su corazón cuando este joven recibe una patada en la cara? ¿No se estremeció su corazón de mirar que hay gente tan odiosa para lo que es el evangelio y la palabra de Dios, arraigada en sus tradiciones, costumbres, religión? Miraron al hombre que traía un bloque y que estaba ya dispuesto a quebrárselo en la cabeza o en la espalda. Y nosotros decimos, somos buenos predicadores. ¿En qué balanza pones tú de que eres bueno, un buen predicador? No, pues el hermano Eloy ya sale, mira, hasta allá, por un rancho recóndito, dice el hermano Macrina, ya está predicando. Eso en las redes sociales. Pero yo, que disponga y exponga mi vida a la predicación de la palabra, a los homosexuales, prostitutas, te escupen la cara. Ya hay una ley que ampara a muchos de ellos. No, yo mejor me quedo aquí. Entonces nos vamos a quedar calladitos. Parece que es un tema de evangelismo hoy, ¿verdad? Parece que es un tema que Dios nos llama, que ya hemos venido. El martes tocamos eso y mira, hoy estamos tocando el tema de salgamos a predicar. Prediquemos la palabra. El reloj de arena ya está puesto. Queda muy poca arena. Cristo viene. Nunca esperes que Dios te haga un llamado al ministerio y te envíe a hacer cosas fáciles, pues siempre que Dios llama a hacer algo es para hacer lo imposible. Y cuando yo leo estas palabras, mi mente se va y pienso en Juan el Bautista. Juan el Bautista que fue decapitado después de haber presentado el Cordero de Dios, viene y le dice su pecado a Herodes y ¡bum!, le vuelan la cabeza. Por predicar la palabra, los mártires, los discípulos, ¡bum!, tenemos a un Pedro con la cabeza hacia abajo y también crucificado. Tenemos gente aserrada. Cuando dice la Biblia que muchos fueron traspasados, otros aserrados, acuérdense del serrucho, aserrados, traspasados con sierra, partidos. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros aquí, ¿cómo estamos? Con el mejor zapatito, camisita. Hola, Dios te bendiga. No quiero a Cristo. Sí quiere. No hay pasión, no hay amor, etc. Pero yo creo que para allá vamos. Amar las almas cada día, cada momento. Para Moisés no fue fácil la tarea de sacar a un pueblo en medio de una nación, los egipcios, que los tenían en cautiverio, enfrentarse al faraón, a los ancianos, a los sacerdotes egipcios y a los hechiceros, luego llevar a un pueblo a través del mar por todo un desierto, sin agua, sin provisión, enfrentar el valle de las serpientes, luego enfrentar la terquedad, la obstinación, la rebeldía de un pueblo hasta el punto que lo hicieron pecar en contra de Dios. Y por esa causa fue desterrado y no entró en la tierra prometida. No fue fácil para Josué continuar la tarea, cruzar el Jordán, enfrentar a sus enemigos. Es fácil decir y hablar hoy en día de Moisés, pero Moisés sudó la gota gorda predicándole la palabra de Dios a un pueblo. A tal grado que lo había tomado tan a pecho, tan personal su llamado, que él entendía que no podía poner a nadie más porque Dios lo llamó a él. Hasta que él llega, pues está en Madián con su suegro. Entonces el suegro, que ya era un señor viejo, conocedor de la palabra, temeroso de Dios, le dice: tú te estás matando, tú estás haciendo todo, mejor pon hombres que sean sabios, y todos los problemas más gruesos, más graves, que te los pasen a ti, y todos los que son del diario vivir, que la gente, tus ayudantes, pues prediquen, den el consejo. Y la palabra del Señor también después dice
que Dios puso del espíritu de Moisés a la gente que estaba al lado de ellos. No es de que sacó su espíritu, ¿ok? No sacó el espíritu de Moisés y lo empezó a partir en pedazos, no. Es una forma de decir, de ese liderazgo, de ese llamado, de esa pasión por servir, de ese espíritu que... después de Jesús, el hombre más manso en la tierra se conoce que fue Moisés. Dios dice de Moisés que era un hombre manso y humilde. Dios dice de Moisés, pero Jesús dice de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, es una virtud, es una bendición ser manso. Porque en realidad necesitamos como hombres de Dios, si usted dice tengo un llamado, va a necesitar de mansedumbre, porque ahora se le va a voltear la tortilla. Hermano, lidiar con ustedes no es fácil. Tener 10 cabezas que piensan diferente no es fácil. Tener 20, tener 30. Por eso es de que los pastores hoy en día que tienen multitudes, 1000, 2000, 5000, no solamente es un pastor, son pastores. Hay iglesias que he escuchado que tienen 50, 100 pastores en una congregación. Y son 100 pastores, pero pregúntele cuánto es la congregación. 10,000, 20,000 personas. Porque no es fácil lidiar con usted. No es fácil lidiar conmigo como personas. Y un pastor tiene que tener esa virtud de mansedumbre. Y Dios nos va puliendo, Dios va trabajando con nosotros, porque no es fácil. Ahora, descarado sería usted como congregación que saber esto, de que un pastor batalla con todos, descarado sería seguir actuando como yo quiero actuar. Al contrario, como hijos de Dios que saben la verdad, decir, bueno, si el pastor batalla con 20, hoy de aquí en lo adelante el pastor va a batallar con 19, porque me voy a proponer ir forjando un carácter. Me voy a proponer a que siempre pastor, pastor, pastor. No, las cosas que un día vine y le dije, pastor, ¿cómo se hace esto? Ya la aprendí, ya no tengo que estar allí en la misma. Eso se llama ir trabajando en la unidad, en el crecimiento, en la palabra de Dios. El día de mañana Dios le va a permitir quizá lidiar o liderar un grupito. Y usted va a mirar que la situación es difícil. Es difícil lidiar con gente. El otro día, a ver, ¿con quién estaba platicando? Bueno, si no es con uno de ustedes, pues con otra persona. Estaba platicando respecto a lo que está pasando hoy en día con las iglesias. No sé si le pasó, hermano Carlos, escucha algo de esto. Las iglesias se rigen por juntas, ¿verdad? La junta de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y eso lo vamos a tocar quizá un poquito más adelante. Pero hoy en día hay pastores que en vez de estar haciendo la voluntad y siguiendo la visión de Dios, están haciendo lo que sus líderes quieren. Porque hoy en día se usa, hay una moda en las iglesias. Hoy en día la moda está en que, ok, junta de la iglesia, nos sentamos y están los pastores. Bueno, ya no dicen Dios me dijo, ahora dicen, bueno, quiero proponer, el pastor, quiero proponer que hagamos esto y esto otro. Y tiene un montón de gente carnal, pecadora, que ni ora, que ni ayuna, que ni viene a la iglesia, ni le interesan las cosas de la iglesia. Es junta porque pudieron ser junta. Y ahí están. ¿Qué les parece? Dice el pastor, y el pastor acá con las manos atrás haciendo hasta así. Señor, que me digan que sí. Y allá una con un chicle, ni se bañó para ir a la junta con los pelos. Yo creo que todavía no es tiempo. Texteando. No, y el otro, yo lo secundo, pastor, yo creo que no. Vamos a gastar mucho en ese proyecto que usted piensa. Eso es lo que está pasando en las iglesias. ¿Me equivoco o alguien sabe por allí algo? Eso es lo que está pasando en las iglesias. Ahora agárrese y amárrese el cinturón. Uno como hombre de Dios no está para pedir la opinión a los líderes. Uno como hombre de Dios está para vertir lo que Dios me dijo a mí como hombre de Dios que vamos a hacer. Yo no le voy a preguntar a los líderes, ¿qué opina Gilberto? ¿Qué opina hermana Carmen? No,
Yo vengo, por eso es bueno estar con Dios. Para que cuando Dios me diga algo a mí, necesito que entrenes así, necesito este proyecto, anima a la iglesia así. Hermanos, esto es lo que les traigo de parte de Dios. No quiero, pastor, yo creo que eso es muy pronto todavía. Yo le contestaría, no te estoy preguntando, es lo que Dios me dijo que vamos a hacer. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres agarrar las manos en el arado? O como dijo Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no esté dispuesto a trabajar en lo que Dios le dice al pastor, pues adiós y que te vaya bien. Porque estamos tratando de seguir una visión. Es por eso que usted me inste, hermano, pastor, sea un pastor de oración, no deje la oración. Porque mientras usted tenga un cordón umbilical pegado a Dios, alimento va a llegar, alimento va a llegar. La visión, la provisión, las metas, etcétera, todo va a llegar, pastor. Y que todos podamos decir amén en unidad, que podamos discernir, hermano Walter. Pastor, ahí se cuestiona mucho si verdaderamente el pastor es llamado y puesto por Dios. Dios dice claramente que aquí él llama y lo respalda y le da autoridad. Y los pastores que no caminan en autoridad posiblemente se pueden cuestionar el llamado que tienen. Los hombres de Dios que fueron llamados en la antigüedad a todos tenían autoridad. No le preguntaban a la gente si querían hacerlo, le decían, esta es la visión. Lo tenemos en el ejemplo que di el día martes, cuando Pedro estaba encargado ya los discípulos en el repartir o en el partimiento de las mesas con la comida. ¿Saben qué? No, yo no puedo hacer eso. Denle, trabajen ustedes, sirvan ustedes las mesas. Moisés subía al monte a hablar con Dios. Nunca les dijo, oigan, pueblo de Israel, a ver, la tribu de Judá, venga por acá. ¿Qué opinan, judaítas? De ahí dicen que son los judíos. Hay un debate por ahí, ¿eh? Nadie de los de las tribus son judíos más los que de la tribu de Judá. Los puros de Judá son los judíos, dicen mucho. Pero bueno, esa es otra historia. Se cierra el paréntesis. Imagínense a Moisés pidiéndole opinión. A ver, los de la tribu de Rubén, ¿será que pasamos el Jordán o no lo pasamos? ¿Pasamos el Mar Rojo o no lo pasamos? Fíjate que no, ahorita estamos cansados. ¿Qué tal si lo hacemos el mes que entra? No. Dios hablaba con Moisés, le daba el día, la hora, lo que hay que hacer, como con Josué. A Josué le dijo, hey, levántate y santifica el pueblo. Antes de que cruces al río, santifica el pueblo. Límpiense, purifíquense, adoren, métanse con Dios, porque la batalla ya está ganada. Van a cruzar el río. Josué, muchachos, ¿será que me quieren acompañar a cruzar el río? A mover unas piedritas por ahí. No, hermano. Es lo que está pasando, mire. Aquí hay pro y hay contras. Un pastor que se deja gobernar por la junta es un pastor que también está sacándole al compromiso y a la responsabilidad. Es bueno compartir y delegar responsabilidad, pero la responsabilidad número uno que cae aquí, ya me imagino el mundo, ¿verdad? Cae sobre el pastor, porque él es el ángel de la iglesia. Él es el ángel de la iglesia quien va a rendir cuentas por cada uno de los de la congregación. Ahora, es ahí donde usted sabe, el pastor va bien, predica la palabra, su nombre de Dios, va bien. Ahora que sí, más le vale, disculpe ese término, no me gusta usarlo, pero como hispanos lo entendemos, más le vale que lo que el pastor manda hacer congregacionalmente, lo haga, porque usted está entendiendo que Dios está en el asunto, que no quieren obedecer. Ok, vamos a hacer lo que Pablo hizo en una ocasión. Padre, yo lo entrego a Satanás, no quiere someterse. ¿Sabía usted que hubo hombres que fueron entregados a Satanás por su desobediencia? Tampoco estoy tratando de decirle que yo lo voy a entregar al enemigo, no. Es necesario, hermano. Es necesario poner pasión en lo que es el ministerio.
y que podamos honrar ese llamado. Yo les voy a hacer una pregunta, Padre, que les caiga una nube de agua. ¿Alguno se ha tomado la molestia de leer, aunque sea esos 3 versículos bases? No conteste porque le puede caer un rayo. Por si las dudas, para inquietarlo. Porque entramos en una clase, hay temas, hay algo. Yo ya lo leí, no sé usted. Prosigo. No fue fácil para Jesús de Nazaret pasar por la agonía del Getsemaní, los padecimientos y la tortura romana considerada la más agonizante y más terrible de aquellos tiempos. El ser flagelado y recibir 120 azotes. ¿Cómo? 120 azotes que no eran 40 menos 1, 39. Eso es lo que escriben ahí, ¿verdad? Algunas traducciones. Pero usted vaya a un estudio detallado, van a ser 120 chicotazos, latigazos, garrotazos sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prosigo. Donde el látigo tenía 3 flecos y cada uno tenía pedazos de metal y de plomo y huesos en la punta, que cuando caían en la humanidad rasgaban la carne, partían los huesos. Luego le colocaban una corona cuyas espinas tenían la propiedad de succionar la carne. Seguidamente le colocaron una cruz camino al Gólgota, el monte de la calavera, clavándolo sobre el madero con unos clavos cuadrados con la punta roma que medían 5 pulgadas, para luego enfrentar el juicio de Dios, cargando con nuestros pecados y enfermedades y todas nuestras maldiciones, y seguidamente enfrentar la muerte y los poderes de las tinieblas. No fue fácil para el apóstol Pablo llevar a cabo la obra en el llamado ministerial, pasando por todos estos padecimientos. Ahora, estamos haciendo énfasis en lo que los hombres de Dios han sufrido. Aún Pablo decía, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, literalmente. Ahora escuchen, para aquellos que dicen, no, es que yo estoy cansado. Escuchen, yo estoy cansado de hacer la obra del Señor. Vamos a ver si nos comparamos a algo que padeció Pablo. Escuchen, además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, desvelo, ayuno, deshonra, mala fama de engañadores, como moribundos más, he aquí vivimos, como castigados más no muertos, como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con mis falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos soy yo. ¿Qué ha pasado a usted? Nada. Comparado a lo que este hombre de Dios ha pasado, no pasamos nada. Pastor, fíjate que ya no quiero venir los domingos a predicar. Un borracho casi ahí me escupe, apesta mucho, está muy feo. No, eso no es para mí. ¿Cómo que no es para nosotros? Cuando se llenan las iglesias, ¿cuántos quieren servir a Dios? Y en un coro y hasta la ola, amén, cámara lenta. ¿Cuántos quieren estar en el púlpito y que sean conocidos y que la unción y que pongan mano sobre los enfermos y sanen y todo? Amén.
Ahora la siguiente pregunta: ¿cuántos quieren pagar el precio? No queremos pagar precio, hermana Nancy. Creo yo que también en parte tiene que ver, bueno, los que han recibido enseñanza de parte de anteriormente, por decirlo así, yo creo que también tiene que ver que se nos enseñó que para eso también uno tiene que tener llamado. Entonces no se nos pone no se nos enseñó como que tener ese compromiso, ahora sí como llamarlo, ese peso sobre de uno, que las almas están ahí afuera y que depende también de nosotros que sean salvas. Y en parte de nosotros y en parte pues Dios ya tiene los que van a ser salvos, se sabe eso. Pero creo que más, también tiene que ver la enseñanza, el cómo a nosotros nos enseñan, porque yo creía eso antes, que el que iba como evangelista, como misionero, era porque el Señor lo había llamado y el Señor lo mandó a hacer eso, pero realmente todos tenemos ese llamado. Absolutamente todos. Y en este caso yo creo que como iglesia se debe de sobreentender, porque si no fuese para todos, bíblicamente, un pastor no estuviera diciendo: iglesia, están invitados para que apoyen al hermano Gilberto. Entonces ya, como dicen así, yo me tapo los oídos porque yo no tengo ese don. Todos somos llamados a salir a predicar el evangelio. Deje y avanzo, me quedan 15 minutos. No fue fácil para el resto de los discípulos que algunos fueran confinados en una isla como Juan. Otros fueron crucificados boca abajo como Pedro. Otros fueron lapidados como Esteban. Por igual no va a ser fácil para nosotros, de una forma u otra vamos a ser atacados, pero tomemos en cuenta estas palabras: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en el mundo que el que está en contra. Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Por muy difícil que sea la tarea, no te detengas. Siempre he dicho que el problema no es el problema en sí, sino cómo vemos el problema. Y aquí hay algo, mire, escucha esta parte. Cuando el rey Saúl vio a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que es imposible de tumbarlo. Podemos ver a un Saúl siendo amedrentado por un Goliat, ¿se acuerdan? Sin embargo, en el caso de David, ¿cuáles fueron las palabras que pudo decir? Este hombre es tan grande que no lo voy a perdonar con la piedra que le voy a tirar. En el cristianismo hay dos formas de ver las cosas en cuanto a tus gigantes o tus problemas. En el caso de Saúl, lo miró ¿cómo? Lo miró tan grande que no podía con él. Sin embargo, en el caso de David, lo miró tan grande que dijo: así me gustan grandotes, porque mientras más grande, pues la piedra menos falla. Y la piedra en este caso representaba a Cristo. Tu problema es muy grande en este momento, grandísimo. Pues tú di gloria a Dios, porque mientras más grande el